Damos gracias al Señor en esta mañana que una vez más vuelvo a conectarme para traer un mensaje de la palabra. Saludo a todos los hermanos en el nombre de Jesús, al igual que a todos mis amigos. Que este mensaje sea de bendición para sus vidas en el nombre poderoso de Jesús. Y voy a compartir con ustedes el hermoso mensaje de lo que es la armadura de Dios. Es así que vamos a leer la bendita palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a leer Efesios 6, del 10 en adelante, en donde dice: la armadura de Dios. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz, y sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Bendito el nombre del Señor. Oramos en esta preciosa mañana pidiendo al Señor que use mis labios para disertar esta palabra y que sea de bendición para nuestras vidas en el nombre poderoso de Jesús. Estamos hablando de la armadura de Dios. Entonces vamos a ver que la armadura de Dios, traducida de la palabra griega panoplia, quiere decir todo el equipo de guerra que usaba el soldado de la infantería en los tiempos bíblicos. Entonces aquí podemos ver que si la armadura de la traducción de la palabra griega panoplia quiere decir todo el equipo de guerra que usaba el soldado de la infantería en los tiempos bíblicos. Entonces, la armadura de Dios tiene 7 cosas muy importantes. Pero hablando de armadura, vamos a hablar como si fuese un vestido, vamos a hablar como si fuese un uniforme, pero que su significado es espiritual. Por ejemplo, las 7 cosas importantes de lo que se compone la armadura de Dios son primeramente la verdad, la justicia, la paz, la fe, la salvación, la palabra de Dios, que es la espada, y la oración. Entonces vemos que el conjunto de estas 7 cosas que Dios ha dado a la iglesia, que ha dado a cada cristiano, es para que nosotros las usemos contra las acechanzas del diablo, como dice la palabra. En esta mañana voy a explicar cómo se supone que es parte por parte, y lo quiero hacer en la forma que el Señor me lo dio. Esta mañana solo voy a hablar del cinturón de la verdad. Entonces vamos a ver que en Efesios 6:14 dice: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos de la coraza de justicia. Entonces vamos a ver que los lomos es la parte de atrás de la espalda que llega prácticamente hasta abajo del brazo. Entonces vamos a ver que el cinturón o cinto que usa el soldado de la infantería bíblica, que lo usa encima de lo que él, toda la coraza que él se pone, eso le ayuda y le sostiene. Pero vamos a ver que el cinturón de la verdad, que fue en los tiempos bíblicos la parte esencial de la vestidura del soldado, tanto del soldado como de cualquier persona. Su forma o contextura era variada, desde un simple cordel hasta una elaborada pretina. Eran usualmente de cuero grueso y otros de metal, de escamas de metal. Entonces era confeccionado de tal manera, usualmente el guerrero lo usaba y otros lo confeccionaban en forma de bolsa
para llevar monedas, navajas, espadas, cuchillos, tanto en horas de trabajo como en horas de viaje. También lo usaban para sostener la punta de sus vestiduras, para poderse mover con liberalidad, y de aquí sale la expresión ceñidos vuestros lomos. Usted se podrá dar cuenta que cuando uno se viste, sea porque uno se ponga una falda, a veces pantalón, lo que uno tenga. A mí por lo regular, cuando uso falda, pantalón, cuando lo uso es diferente. Pero una falda por lo regular siempre me ha gustado usar un cinturón. Aparte de que sostiene la falda o la prenda que uno se va a poner, creo que se ve mejor. Entonces la explicación aquí es que era confeccionada de madera gruesa o de metal, y eso era la parte más importante de la vestidura del soldado de infantería de los tiempos bíblicos. Ahora dice también que en la explicación que yo busqué referente al cinturón, que el cinturón que le llamamos de la verdad, también era usado por cualquier persona, y lo usaban para sostenerse las puntas de sus vestiduras, porque en los tiempos antiguos no mucho se distinguía la vestidura, ya que era muy parecida a la del hombre a la mujer, que era una sola túnica. Y algunos, pues en otras partes yo he escudriñado que la del hombre se diferenciaba por estar partida por la mitad, pero las personas que lo usaban, el cinturón que se usa regularmente, que lo usaban en ese tiempo, entonces se lo sostenían en el cinturón, en donde tenían unas pretinas, y se levantaban el vestido para sostenérselo, y dice que también era usado como unas bolsitas en donde guardaban navajas y guardaban ciertas cosas que las personas llevaban. Entonces el cinto o cinturón, que era de cuero ancho, cubría la cintura hasta arriba, debajo de las axilas, o sea, toda la parte de la espalda que se conoce como los lomos. O sea, la parte que nosotros conocemos como los lomos es la parte de acá de la espalda. Entonces vamos a ver que esta clase de cinto del que estoy describiendo se usaba en las guerras bíblicas, ya que la armadura de hierro y de metal solo la usaban los reyes y los que iban a la guerra. Este cinturón, o sea, la vestimenta diaria, era necesario para sujetar el cuerpo, o sea, la armadura de Dios, o para sujetar el vestido que las personas usaban, como dijimos, las puntas. Bendito el nombre del Señor. En otras palabras, hoy estamos hablando del cinturón de la verdad, que es la primera parte, yo la considero la parte más importante de la armadura de Dios. Y sabemos que la verdad es nuestro amado y bendito Salvador. Bendito su nombre para siempre. Cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón y nacemos de nuevo, vamos a ser objeto de ataques y de trampas de parte del enemigo, porque ya no le pertenecemos. Ya Cristo, a través de su sacrificio, nos salvó en la cruz del Calvario. Entonces nosotros ya no somos pertenencia del enemigo. Antes le pertenecíamos, porque estábamos en un mundo donde se practicaba de todo lo que es ajeno a la vida de Dios. Ahora que nosotros conocemos a Cristo, nuestra vida es diferente y nosotros tenemos que vivir en la verdad. En otras palabras, cuando el Señor me entregó este mensaje, el énfasis más amplio que me hizo es que se le llama el cinturón de la verdad, porque si nosotros hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, nosotros tenemos que andar en la verdad. Entonces, nosotros vemos acá vamos a leer en Juan 8, el libro de Juan 8, capítulo 31 y 32. Juan 8, 31 y 32. Bendito el nombre del Señor. Y dice así: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres.
Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo tú dices seréis libres? Entonces Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro padre. ¿Sois de vuestro padre el diablo? Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos, que es Dios. Jesús entonces les dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla de mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. A mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Yo creo que esta lectura es tan clara y es tan hermosa, que el Señor claramente nos está hablando a los que somos ya creyentes y al que todavía no es creyente, que mientras usted no es creyente de Cristo Jesús, mientras usted no reposa en el sacrificio de Cristo Jesús, entonces usted no le pertenece al Señor, le pertenece al enemigo. Como todos los que ya conocimos al Señor, le pertenecíamos al enemigo y vivíamos en la mentira y vivíamos en el engaño y en el pecado. Ahora somos pecadores arrepentidos porque le hemos pedido perdón a Dios, y el Señor nos perdonó cuando dio su vida en la cruz del Calvario, y ese perdón sigue siendo extendido para todo el que quiera venir y conocer a Cristo como su Salvador. Bendito el nombre del Señor. Fíjese que este enemigo primeramente es llamado el diablo, es llamado Satanás, es llamado padre de mentira, es llamado la serpiente antigua, y la verdad no permanece en él. Si nosotros como iglesia hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, entonces nosotros primeramente lo tenemos a Él, que es la verdad. Entonces, si nosotros permitimos que el Señor haga una obra perfecta en todas las áreas de nuestra vida, verdaderamente vamos a tener poder contra todo principado, contra toda potestad, contra todo gobernador de las tinieblas, contra todo príncipe de maldad de las regiones celestes, contra toda legión y contra todo espíritu inmundo. Porque no me venga alguien a mí a decir: yo oré porque el diablo me atacó. Pero si usted está practicando la verdad, ¿cómo usted lo va a reprender? Tiene que vivir en la verdad. Tiene que colocarse en sus lomos el cinturón de la verdad y hablar verdad, porque somos hijos de la verdad. La palabra dice que nosotros no le podemos servir a dos señores. Tenemos que amar a uno y aborrecer a otro. Y en el caso nuestro es amar a nuestro Señor Jesucristo y aborrecer al otro, que lo único que nos trajo fue amargura, destrucción y maldad. Bendito el nombre del Señor. La verdad
La verdad, el primer elemento de la armadura de Dios simboliza la protección de Dios sobre nuestras vidas contra toda mentira y engaño. Como este cinto cubre parte de nuestra cintura, podríamos decir, pero llega hasta nuestros lomos, entonces eso quiere decir que nosotros estamos bien cubiertos cuando practicamos la verdad para venir a querer reprender las cosas del enemigo. Aunque la palabra muy clara nos dice que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra los principados y potestades, gobernadores de las tinieblas y príncipes de maldad, que lo acabamos de leer. Entonces, es bien importante la armadura de Dios que el Señor nos va dando poco a poco, mientras nosotros vamos conociendo la palabra, porque sí es necesario que nosotros dejemos que el Señor nos coloque la armadura de Dios. Y esa armadura que el Señor nos va colocando poco a poco implica una búsqueda genuina de su palabra, implica una búsqueda genuina en oración, implica que nosotros pongamos nuestro oído, nuestra mente y nuestro corazón al Señor, y que el lugar en donde Dios nos tiene alimentando, nosotros crezcamos en verdad. Bendito el nombre del Señor. Vamos a ver en Juan 14 del 5 en adelante. Juan 14 del 5 en adelante. Juan 14 del 5 en adelante. Y le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Si me conocierais, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De esa manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Bendito el nombre del Señor. El Señor es bien claro cuando le habló a Felipe: tanto tiempo que estoy con vosotros y no me conocéis. Entonces, ¿cómo? Si me conocéis a mí, dijo el Señor, conocéis entonces también al Padre. Entonces leímos Juan 14 del 5 en adelante. Vamos a ver que en Santiago 1:18 dice: Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicia de sus criaturas. Entonces vamos a ver qué significa vivir en la verdad. Y lo importante es que cuando nosotros guerreemos contra el enemigo, tengamos la victoria. Vuelvo y repito, ¿cómo nosotros vamos a tener la victoria si nosotros todavía le servimos al enemigo en diferentes partes de nuestra vida? Si muchas veces para obtener ciertas cosas hablamos mentira. Entonces esto quiere decir que cuando el Señor nos habla de esto, es que si nosotros sabemos usar el cinturón de la verdad, que es la palabra del Señor, la obra que Dios está haciendo en nuestras vidas para desarraigar toda mentira del enemigo, y especialmente los ataques del enemigo, porque yo oigo a muchos que dicen: ore por mí, porque yo he orado, y cuando estoy en mi casa oigo ruido, me pasan estas cosas, todo me sale mal. Pero es que lo que sucede es que no se está viviendo en la verdad. Lo que sucede es que no se lee la Biblia, no se conoce más. La palabra dice
dice que si tenemos falta de sabiduría, se la pidamos a Dios y que Él es generoso y amoroso en dárnosla. Entonces, lo que leímos de Santiago, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicia de sus criaturas. Entonces, ¿qué significa? Significa un perfeccionamiento total y continuo que nos permita permanecer en su presencia sin importar las consecuencias. Y el permanecer en su presencia es permanecer en su verdad. Muchas veces podemos tener problemas en donde estudiamos, en nuestro trabajo, en nuestra propia casa, porque todavía mentimos, porque todavía no hablamos verdad. Entonces no me venga a decir que Dios no le responde a sus oraciones, que el enemigo le ataca en una y en otra forma. Es porque no se está viviendo en la verdad y se tiene que escoger o servirle al mentiroso, al inicuo, o servirle al Señor Jesucristo, que dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Estamos en un peligro eminente cuando nuestro comportamiento o vivir diario mentimos, porque tendremos falta de victoria en nuestra guerra contra los ataques del diablo. Déjenme decirle, mis amados hermanos, que hace tiempo que el Señor me dio este mensaje, pero ahora me lo volvió a dar en otra forma. El Señor me mostró una pared y en esa pared decía oración. Entonces, como por ejemplo, yo estoy aquí parada, pero si yo tengo una pared, vamos a hablar de ladrillo o de cemento, o yo diría de ladrillo o de cemento, porque tales de madera pasarían los dardos del maligno. Entonces el Señor me mostró que la oración es una pared que no permite que los dardos del fuego del maligno lleguen a su vida, traigan destrucción a su familia, traigan destrucción con sus amistades, traigan destrucción en diferentes formas, porque cuando se ora, estamos reposando en la verdad poderosa de nuestro Señor Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Entonces el peligro es eminente cuando nuestro comportamiento diario está lleno de mentiras. Todo es mentira, se miente hasta de una cosa tan sencilla, y todo eso es pecado. Entonces yo quisiera que los amados hermanos, tanto como mi persona y los que están escuchando, se den cuenta que el mentir impide que tú puedas guerrear contra las fuerzas del mal, porque estás viviendo en la mentira, todavía le estás dando parte de tu vida al enemigo, cuando la vida completa se la tenemos que dar al Señor. Los que vivimos cubiertos por el poder del Señor a través del Evangelio y andamos en su luz, solo hablaremos la verdad, solo la verdad. Porque si vivimos para el Señor, de esta manera, el diablo no va a resistir cuando tú vivas en la verdad, cuando tú practiques la verdad. Más adelantito yo les voy a explicar la importancia que tiene el cinturón de la verdad, porque es bien importante. Vamos a ver que en el Salmo 119, 160 dice: la suma de tu palabra es verdad, y cada uno de tus justos juicios dura para siempre. La suma de tu palabra es verdad. Yo no sé si usted ya comió en este día un poco de la suma de la palabra que es verdad. Porque cuando usted se hinca, cuando usted ora, cuando usted le pide al Señor, el Señor todos los días le está enseñando que Él es el camino, la verdad y la vida. Y cuando usted se está descuidando y caminando por caminos por los que no debe andar, yo estoy segura que el Señor le redarguye su corazón para que regrese al camino verdadero. Para las personas que me estén escuchando y que han dejado los caminos del Señor, déjeme decirle que los tiempos en que vivimos son muy delicados y vienen tiempos más difíciles, que si nosotros no nos preparamos ahora para llenarnos de la verdad poderosa que es la palabra, entonces nosotros vamos a tener problemas y no nos va a ser difícil sobrellevar las situaciones que se vengan. En Efesios 1 del 13 al 14 vamos a leer. Efesios 1 del 13 al 14. Bendito el nombre del Señor.
Efesios 1 del 13 al 14. Padre bendito, Dios todopoderoso. Efesios 1 del 13 al 14. Lo tenía apuntadito aquí. Efesios 1 del 13 al 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo prometido, que es las arras de nuestra herencia hasta la posesión adquirida para alabanza y gloria de su nombre. Entonces, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y creído, fuisteis sellados con el Espíritu Santo. Tenemos que tener mucho cuidado, porque el Espíritu Santo es lo más hermoso que puede tener el cristiano. Y nosotros contristamos al Espíritu Santo cuando nosotros combinamos la verdad con la mentira. Yo no sé en su vida cómo será su situación y qué es lo que le está pasando y qué motivos hay para uno estar mintiendo. Cuando hablando la verdad, no solo vamos a estar bien con Dios, Él va a hacer su obra en nosotros, Él nos va a respaldar y vamos a tener esa autoridad para poder reprender al enemigo y para poder echar fuera toda perturbación en el nombre poderoso de Jesús. Bendito el nombre del Señor. Hablando entonces de la verdad, fíjese que el uso del cinturón de la verdad en el soldado tenía un rol primordial en la función de la armadura del soldado. Por un lado, mantenía unidas todas las partes de la armadura, y por otro era que se sostenía la vaina, la cual a su vez contenía la espada, y le permitía al soldado moverse libremente. Entonces, el uso del cinturón en el soldado tenía el rol primordial y una función para la armadura del soldado. Por un lado, mantenía unidas todas las partes de la armadura. Entonces, fíjese que son 7 partes. Hoy solo estamos viendo la primera. No sé si podré empezar con la segunda, y si no, la semana que viene continúo. Pero fíjese que si lo primordial del cinturón en el soldado, por un lado le mantenía unidas todas las partes de la armadura. Esto quiere decir que la armadura tiene que estar sostenida por el cinturón de la verdad. Como le repetía, no sé si usted cuando se pone un vestido, se pone una falda o un pantalón, a usted le gusta usar un cinturón. A mí me gusta usar un cinturón. No en todo, porque hay vestidos que no lo llevan. Pero uno como que se siente mejor, más talladito, mucho mejor. Entonces, si en el soldado era la parte más importante, porque es la que le sostiene toda la armadura. Entonces, ¿y por qué es la más importante? Porque Jesucristo es la verdad. Y si Jesucristo es la verdad, entonces nosotros tenemos que practicar la verdad todos los días. Y en el momento que hemos pensado en que voy a tener que mentir porque voy a hacer esto y lo otro y que no me conviene, entonces pensemos en ese momento que nosotros no le estamos sirviendo al Señor completamente. Todavía el enemigo viene con sus dardos inmundos y nos hace caer en la mentira y en muchas cosas más. Podríamos afirmar que la verdad entonces se convierte en el sujetador principal de nuestra armadura. La verdad sujeta toda la armadura que Dios nos va poniendo poco a poco a través del conocimiento de la palabra, a través de asistir a la iglesia, a través de separarnos con Él en oración y en ayuno. Entonces nosotros vamos a ser libres de toda atadura de mentira. Estamos en guerra contra nuestro enemigo, que es Satanás, la serpiente antigua, el diablo. Y él es padre de mentira, y la mentira es su arma favorita. Entonces, si ahora el Señor nos está enseñando que la mentira es el arma favorita del enemigo, entonces ¿con qué es que nosotros le vamos a atacar? Le vamos a atacar con la verdad.
Así que ahora cuando usted ore, recuerde primero en qué mentira está todavía, antes de venir a querer reprender o de venir a reprenderle a otra persona vicios, cosas que tiene. O hay gente que lo llama a uno, que no puedo dormir, que tengo depresión, que me pasa esto, me pasa lo otro, pero Dios no me responde. Pero ¿cómo le va a responder Dios si todavía le sirve al enemigo? Si parte de su vida le pertenece al enemigo, porque cuando miente, fíjese que el sostenedor, el cinturón de la verdad del que estamos hablando en esta mañana, como dice, es la parte más importante que sostiene toda la armadura del cristiano, toda la armadura de Dios que el Señor nos va poniendo. Por eso en la Biblia lo leímos en Efesios 6 y esa es una de las primeras partes importantes de la armadura del cristiano. Entonces, como estamos en guerra contra nuestro enemigo Satanás, y él es padre de mentira, y la mentira es su arma favorita, entonces él viene para mentir, para destruir, para matar, para engañar, para enfermar. Entonces, ¿cómo yo puedo ser libre si yo no practico la verdad? ¿Cómo puedo yo orar? Yo por eso siempre he dicho, no sea tan rápido para poner las manos, porque ciertamente Dios ha llamado a ciertas personas, les ha ungido sus manos para orar. Y esa persona tiene que ser una persona que lleva una vida de oración, que ha sido llamada por Dios a través del presbiterio de la iglesia. Esto no se trata de que le pongo mano a uno y le pongo mano a otro, ni mucho menos por exhibirse, sino es algo que Dios ha dado. Y cuando las manos se ponen con ligereza, lo cual nos aconseja la palabra, no se pongan las manos con ligereza, y menos si nosotros estamos todavía dándole lugar al enemigo mintiendo. Entonces oramos por una persona para que sea libertad. Esa persona, en lugar de ser libertada, va a quedar más atada. No se deje poner las manos de cualquiera. Hay un presbiterio en su iglesia, hay obreros a los que Dios ha llamado, su pastor, los diáconos, los ancianos, son personas que Dios las ha llamado para este trabajo. Y hoy en día es tan hermoso que yo diría que desde el púlpito, a mí me ha tocado cuando he estado en la iglesia y cuando no ha habido mucho tiempo para orar por las personas, yo desde el púlpito he orado y las personas han recibido lo que Dios les ha querido dar. Pero si nosotros queremos orar por alguien, por un esposo, por un hermano, por un hijo y por un nieto, estemos seguros que es mejor orar hincaditos, pedirle al Señor que lo sane, que lo salve, que haga lo que tiene que hacer, y no impongamos las manos con ligereza, ni mucho menos a personas que no conocen al Señor, que llegan por primera vez a la iglesia y lo primero que dicen es: ore por mí porque quiero ser sano. Sí, quiere ser sano, pero sea primeramente sano de su vida interior para después el Señor poder hacer la sanidad física. De modo que cuando aplicamos la verdad en todas las áreas de nuestra vida, cada uno de los engaños del enemigo desaparece. Mire qué lindo. Cuando practicamos la verdad y la aplicamos a todas las áreas de nuestra vida, cada uno de los engaños del enemigo van a desaparecer. Porque usted los va a hacer desaparecer con la verdad viviente que vive dentro de usted, que se llama Cristo Jesús, Señor nuestro. Bendito sea su nombre para siempre. Entonces, eso va a desaparecer, pero va a desaparecer ¿por qué? Porque estamos practicando la verdad. Porque estamos viendo la mentira como el arma poderosa que el enemigo usa para perturbarnos. El enemigo no va a perturbar a la gente que tiene afuera. Como por ejemplo, un video que yo vi que me dejó aterrada, en donde la gente en Miami, cuando se les dio lugar para ir a las discotecas y a beber, gritan: ¿qué coronavirus? Ni qué nada. Emborrachémonos, bailemos, gocémonos. No les importa si van a morir y no saben que con esas palabras ellos mismos están llamando a la muerte. Entonces, ya nosotros no pertenecemos a ese mundo. A nosotros nos toca orar por esa clase de personas que viven de esa manera. Aquí por el Village igual. Se abrieron los sitios donde se bebe, se abrieron los restaurantes. Y las gentes dicen ahí: a mí no me importa, yo quiero salir ya de la casa, estoy cansado de la casa.
Si me muero, que me muera. Pero yo diría, qué triste, mis amados hermanos, porque no es tan fácil decir si me muero, que me muera. Y lo que sucede es que si se va grave al hospital, y si en el hospital la tienen que entubar, yo creo que el solo hecho de que le digan a uno que lo van a entubar es para uno mejor decir me muero antes de que me entuben, porque todo eso es doloroso. Pero mire cómo está la generación de estos tiempos. La generación de estos tiempos ya no piensan, están peor que en los tiempos de Noé. Hacen y deshacen de su vida y aman al virus como si fuera cualquier juguete. Le han sacado canciones, han sacado comida con ese nombre y lo tienen como un juego. Y resulta que ese juego está por venir por segunda vez acá para los Estados Unidos. Ya se ha manifestado en varios de los estados. Y la gente está como si nada. Siguen en las manifestaciones, siguen gritando, no usan mascarilla. Pero que Dios tenga misericordia de nuestras autoridades. Porque nuestras autoridades sí han permitido que se abran los bares, que se abran los lugares de perdición, pero para la iglesia entonces hay que tomar medidas. Primero solo pueden llegar 10 y usar mascarilla y guante, después que la segunda semana otros 10, y ellos están poniendo lo que se debe o no se debe hacer. Hoy me enteré que en California se ha prohibido cuando se abran las iglesias que vayan niños y ancianitos, que únicamente va el padre o la madre, porque alguien se tiene que quedar con los niños. ¿Y desde cuándo el gobierno tiene que decirle a la iglesia de Jesucristo qué es lo que tiene que hacer? Si nosotros tenemos un Dios grande, un Dios todopoderoso, que es el que nos rige, que es el que nos manda, que es el que nos cuida. Es el que hasta ahora no ha permitido que ningún virus inmundo venga a atacar nuestra vida. ¿Por qué? Porque nos hemos metido en su presencia, porque le estamos buscando con todo nuestro corazón, porque estamos haciendo lo que Él quiere, que prediquemos su evangelio para que la gente conozca las buenas nuevas de salvación. Bendito el nombre del Señor. De modo que si nosotros aplicamos en todas las áreas de nuestra vida, los engaños del enemigo van a desaparecer. Ay, qué lindo sería. Qué lindo sería que el enemigo ya no nos venga más a perturbar. Y cuando nos venga a perturbar, entonces le sacamos la espada, que es la verdad. Y con esa espada, él ya no tiene que venir a perturbarnos, porque sabe que nosotros practicamos la verdad. Y el gigante poderoso que se llama Cristo Jesús, Señor nuestro, que está dentro de nosotros, Él es el que pelea por nosotros. Pero ¿cómo va a pelear por nosotros si todavía nosotros practicamos la mentira? Entonces esperemos que los engaños del enemigo desaparezcan cuando nosotros practiquemos la verdad. Cuando ponemos la verdad en práctica continua, esta se convierte en el cinturón de la verdad y está conectada con todas las partes de nuestra vida. La verdad deshace las mentiras del diablo. No cabe duda que la verdad es el arma más poderosa que podemos conocer, que nos permitirá vivir perfectamente en libertad y sin ataduras. ¿Cuál es tu atadura? ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es tu pecado? Si Cristo está a las puertas y está abriendo sus brazos y está diciendo, vengan a mí todos los que están cargados y cansados, que yo los haré descansar. Lamentablemente, así como muchos y multitudes que faltan se van a salvar, también así van a ser las multitudes que han escogido el mal camino. Porque como les contaba, lo que están haciendo ahora aquí, esto es terrible, mis amados hermanos. Uno jamás se imaginó vivir y ver estas situaciones tan terribles que se están manifestando hoy en día. Bendito el nombre del Señor. Entonces, como les decía, que vimos el cinturón de la verdad. Entonces ahora yo creo que ya conociendo un poco, porque yo creo que todavía tendríamos que meternos más con el Señor para recibir todavía más palabras referente a la verdad. Entonces vamos a ver que en la segunda parte de la vestidura del cristiano, de la armadura de Dios, es la coraza de justicia. Entonces la coraza de justicia parte de la armadura defensiva del soldado y que la llevaba sobre el pecho para protegerse desde el cuello hasta las rodillas. Era hecha de cuero endurecido o de metal
tenía una contextura que su peso era enorme. Esta representa la justicia. Esta coraza protege los principales órganos del cuerpo, como lo es el corazón, los pulmones, el estómago, el hígado, los riñones, las piernas y las rodillas. Pero estamos viendo que la coraza de justicia que se ponía el soldado de la artillería bíblica, entonces viene siendo como un chaleco, pero es un chaleco que va desde el cuello y llega hasta abajo de las rodillas. Entonces podemos ver que le cubría todos sus órganos principales de los dardos que el enemigo le enviaba, y entonces no perecía, sino que al contrario, estamos hablando de guerra física, pero en la guerra espiritual es lo mismo. Usted tiene que ser justo como Dios es justo. Y si usted practica la justicia que Dios está poniendo en su vida, entonces va a completar junto con el cinturón de la verdad todos los ataques del enemigo que puedan venir a su vida o a su familia. Entonces llega hasta las rodillas, cubriendo todos los órganos del cuerpo. Entonces vamos a ver en el Salmo 11:7. Porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. Una persona recta es una persona de buen testimonio y una persona que ama la justicia. Yo creo que la injusticia es lo que se está manifestando en estos días, que cuando el Señor ha dicho amados los unos a los otros, ahora para el mundo es odiados los unos a los otros. Yo no quiero a este porque es moreno, porque es chino, porque es de tal color, porque es hispano. Y para el Señor todos somos lo mismo, porque a todos nos ama de igual manera. En el cuerpo de batalla de la vida del soldado cristiano, necesita la coraza de justicia, que significa, para nosotros significa, el soldado la necesita para la batalla. Para nosotros significa vida devota, santa y recta y pura y limpio de todo pecado. Este tipo de vida hará callar y huir al enemigo, sus ataques y dardos. Dios no le dará la victoria en las batallas, el Señor nos dará a nosotros la victoria en las batallas. Fíjese bien, que estamos hablando de la coraza de justicia, que es desde el cuello hasta las rodillas. Mire cómo se protegía el soldado. Entonces acá podemos ver que el cinturón que le cubría hasta debajo de las axilas y le cubría el cuerpo, dice que también tenía cierta parte acá en donde se podía poner la espada, de manera que él se pudiera mover libremente. Es indudable que el apóstol Pablo había leído en Isaías 59:17 sobre la armadura de Dios, para luego ser inspirado por él y así revelar una enseñanza más completa de todas las partes de la armadura de Dios. En Isaías 59:17 dice, estamos ya para terminar, pues de justicia se vistió como de una coraza con yelmo de salvación en su cabeza, tomó ropas de venganza por vestidura y se cubrió de celo como de manto. Esta coraza habla de la justicia de Cristo, implantada en la mente del corazón de cada cristiano. Esta coraza, como ya vimos, era doble, la cual protegía el pecho y la espalda, y describe cómo contrarresta los ataques del enemigo desde cualquier punto. La justicia de Dios en el frente, esa describe cómo el corazón es protegido de la incredulidad, pues Dios da testimonio en su vida que está perdonando y podemos confiar en él y cerrarle la boca a Satanás. Romanos 10:10, porque con el corazón se cree para salvación, pero con la boca se confiesa para vida eterna. Y ya para terminar, vamos a leer Romanos 5,
Vamos a leer Romanos 5, del 6 en adelante. Y dice así, Romanos 5, del 6 en adelante. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles a su tiempo, murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osaría morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Doy gracias al Señor que hasta aquí me ha permitido llegar, no sin antes orar por los que estén oyendo este mensaje. Quisiera orar por salvación para el que quiera recibir a Cristo. Creo que hemos hablado que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. No hay otro camino que tomar, no hay otro Dios a quien servirle. Él es el único que dio su vida en la cruz del Calvario. Simplemente tienes que levantar tu mano, reconocer tus faltas, aceptar que Él vino a sacrificarse a la cruz del Calvario para darnos acceso a una vida mejor, para que cuando partamos de esta tierra vayamos directamente con Él y no nos quedemos pereciendo aquí con todos los juicios que van a venir sobre la faz de la tierra cuando la iglesia sea levantada. Si quieres hacer una oración simplemente en tu casa donde te encuentras, decirle: Señor, ven a mi vida, escribe mi nombre en el libro de la vida y sálvame, porque eso es todo lo que el Señor quiere, que tú le reconozcas como tu Salvador personal. Para las personas que nos escuchan, y yo no sé cuántos están atados a la mentira, cuántos tienen una enfermedad, cuántos tienen problemas, cuántos están sin trabajo, y como son tantos los problemas, simple y sencillamente, Señor, encomiendo a todas las vidas que están escuchando el mensaje, Padre, que escuchan nuestra oración, Señor, en esta mañana. Súpleles conforme a tus riquezas en gloria. Al que esté falto de trabajo, súplele un trabajo. Señor, al que esté enfermo, sánalo, porque tú eres poderoso para manifestar la sanidad aún desde estos medios, Señor. Yo lo he comprobado, Padre Celestial, y por todos los que estén pasando diferentes necesidades, quita todo temor, quita toda angustia, Señor, porque tus hijos que practicamos la verdad, vivimos tranquilos, vivimos en paz, vivimos seguros y sabemos, Señor, que tú estás con nosotros. Sean bendecidos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y seguimos la próxima semana. Bendiciones para todos. Amén.